de la mañana con 36 minutos de esta jornada de día martes 4 de marzo del año 2025. Se espera que durante la jornada de mañana el Tribunal Constitucional evalúe el nuevo recurso de inhabilidad que se presentó en contra de la ministra de Defensa Maya Fernández, recurso presentado por los abogados Raimundo Palamara y John Reed a propósito de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicado acá en la comuna de Providencia. Una acción que recordemos ya se había presentado una similar anteriormente, que fue rechazada en el mes de febrero, fue para todos los efectos declarada no presentada y por lo mismo estos abogados insistieron en esta situación y esto se va a revisar el día de mañana. Bueno, para profundizar en torno a este tema, saludamos a esta hora de la mañana al abogado constitucionalista y académico de la Universidad Alberto Hurtado, el profesor Tomás Jordán, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hola, buen día, muchas gracias por la llamada. Sí, vamos a partir con algo bien didáctico, por así decirlo, para dejar bien clara la situación a nuestros auditores y auditoras, porque recordemos que en toda esta fallida compra-venta de la vivienda del expresidente Salvador Allende también está señalada la hija del exmandatario, la senadora Isabel Allende, donde por ese lado hay otro recurso presentado, pero que en ese caso es de destitución. Si nos puede explicar, profesor, antes de entrar en el detalle del tema, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el escenario que hay actualmente en torno a este caso respecto del rol que le cabe al Tribunal Constitucional? Sí, bien breve, existen dos prohibiciones en la Constitución, una aplicable a los parlamentarios y otra a los ministros y ministras de Estado, de prohibirles celebrar contratos con el Estado. Esa es una prohibición, existen dos artículos, uno, como digo, aplicable a los parlamentarios y otro a los ministros. Y en este caso, la senadora Allende y la ministra Maya Fernández suscribieron un contrato que no concluyó con el Estado para efectos de la casa del expresidente Salvador Allende. Eso generó una serie de acciones ante el Tribunal Constitucional para declarar su cesación en el cargo. Y ahí hay que diferenciar entre la acción presentada en contra de la senadora versus la presentada en contra de la ministra Maya Fernández. ¿Por qué razón? Y esa es parte de la discusión que se va a tener que tener el tribunal cuando conozcan estos días lo de la ministra, porque en la Constitución se expresa en atribuirle al tribunal la facultad de conocer los casos de cesación de los parlamentarios. Entonces, el caso de la senadora sería de aquellos que el tribunal se tiene que pronunciar. Pero esa frase no la ocupa la Constitución para los ministros o ministras de Estado. Y por lo tanto, hay dos tesis, por decirlo así. Una de los requirentes que usted nombraba a los abogados, que el tribunal sí sería competente para conocer estas inhabilidades, y otros creemos, en los cuales me encuentro yo, que no sería competente porque la Constitución no le dice expresamente que puede conocer el caso de cesación en el cargo de una ministra o ministro de Estado. Y el único camino sería la acusación constitucional. ¿Por qué? Porque la acusación constitucional, la Constitución señala expresamente que frente a una eventual infracción a la Constitución es posible presentarla en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el tribunal, que tiene la última palabra en esto, va a tener que pronunciarse primero si es competente o no, y después si se infringió o no la Constitución de acuerdo al caso de la ministra Fernández. Ahora bien, lo que pasó es que la primera presentación, el primer requerimiento, fue declarado inadmisible, es decir, no se acogió a trámite porque faltaban fundamentos. Era a juicio del tribunal, un documento, un escrito con bastantes falencias, no se señalaba expresamente lo que se quería, y por lo tanto estas personas presentaron un nuevo requerimiento en estos días que se va a conocer, y ahí el tribunal va a tener que pronunciarse. No solamente si es que está bien fundado o no, sino realmente si interpreta que es competente o interpreta que no es competente. ¿Por qué lo digo? Porque como no está la frase expresamente señalada, básicamente va a ser una interpretación del texto constitucional. Y ahí después, si eventualmente lo declara admisible, tendrá que pronunciarse en el fondo, como decimos los abogados, es decir, si hubo o no infracción a esta prohibición constitucional.
Ujú. Profesor, profundicemos un poco en esto, ¿no? En el argumento que usted, o en la tesis que usted cree que es la que debiese establecerse en esta revisión, que es que efectivamente el Tribunal Constitucional no debiese analizar esto. A su juicio, por qué se da esa situación? Porque el tribunal tiene competencia o atribuciones que son expresas. Hay un artículo en la Constitución que le dice qué puede hacer el tribunal, ¿ok? No le dice qué no puede hacer, le dice lo que puede hacer, porque es un órgano público. Y los órganos públicos se rigen con lo que se llama el principio de legalidad, es decir, hacen aquello que expresamente les está permitido. En el caso del parlamentario, en el artículo 93, hay un numeral que dice expresamente va a conocer las causas de cesación en el cargo de los parlamentarios. Y la consecuencia o la sanción de suscribir un contrato con el Estado es la cesación en el cargo, en el caso de la senadora. Por lo tanto, debería tiene la competencia, sin dudar a duda, de resolver ese caso, a favor o en contra. Es decir, examinar si hay vulneración del artículo de la Constitución que establece la prohibición o no. En cambio, en el caso de los ministros y ministras de Estado, no utiliza esa frase, no le atribuye la competencia para conocer los casos de cesación en el cargo, que sí lo señala expresamente para los parlamentarios. Simplemente dice las inhabilidades de los ministros. Por lo tanto, nosotros, los abogados, tenemos que entender las cosas tal cual están y entenderlas de acuerdo a su propio contexto. Para un grupo parlamentario sí le quiso fijar la atribución y para otro no le quiso fijar la atribución. Si hubiese querido, el constituyente le pone en ambos numerales conocer la cesación del cargo de ministro, conocer la cesación del cargo de parlamentario. Ahora bien, esto es difícil a veces de comprender, pero muchas veces los tribunales constitucionales hacen interpretaciones de la Constitución. Y podría pasar, yo no estoy de acuerdo en esta interpretación, pero podría pasar que la palabra inhabilidad la entienda en un sentido extenso. ¿Okay? No sé si me voy explicando. Entonces, capaz que diga, entender inhabilidad también se entiende la cesación. Yo no estoy de acuerdo en esa lectura, pero me imagino que podría ser. Y esa es la que está detrás del requerimiento de estos abogados. Ahora bien, entonces, en el día de mañana, o hoy día, mañana, tú decías mañana, debería conocer el tribunal si ese requerimiento, uno, está fundado, pero dos, debería pronunciarse si es competente o no para conocerlo. Sí, porque si no ¿Okay? se puede dar el caso que de nuevo se abra la puerta para presentar un nuevo recurso, me imagino. Así es. Entonces, lo que sí es claro, y por eso te decía que el camino que la Constitución establece para los ministros y ministras es la acusación, porque dice expresamente la Constitución que uno puede presentar una acusación frente a una infracción de la Constitución. Si un grupo parlamentario lo estima que hay infracción, nadie puede dudar que no tiene esa atribución. Y ahí, en ese sentido, nosotros podemos ver claramente que hay competencias que están establecidas y otras que no lo están. Ahora, profesor, ¿puede ser una carencia o una falla? No falla, pero algo que no esté, por así decirlo, correctamente establecido en nuestra Constitución, que para el caso de los parlamentarios sí sea tan claro respecto a este tipo de casos, pero en el caso de los ministros de Estado no? Es que en la lógica del régimen presidencial, que es el que tenemos, no es no es un error, porque al final el régimen presidencial se sostiene en que los ministros de Estado ejercen su cargo mientras cuenten con la confianza del presidente. Y el control que se ejerce sobre los ministros o ministras es un control político, el equilibrio entre freno y contrapesos que ejerce el Congreso Nacional. Y por lo tanto, si se cometen acciones contrarias a la Constitución, el dispositivo que establece el texto constitucional es que el Congreso controle ese poder a través de la acusación. Entonces, si uno lo entiende cómo funciona el régimen presidencial, uno podría decir, obvio, porque tiene dos caminos: o le pide la renuncia el presidente o el Congreso ejerce sus funciones de control. Y así se establece este equilibrio. En cambio, que los parlamentarios tienen otro origen, que es de votación popular. Por lo tanto, no dependen de la voluntad del presidente, por decirlo así, sino dependen de los votos. Por lo tanto, alguien tiene que conocer aquellos casos en los cuales ellos incumplen estas reglas o prohibiciones de la Constitución. Y en ese caso se lo atribuye al Tribunal Constitucional, que es un poder independiente, que es un órgano de la Constitución, que controla
también tiene facultades de control de poder, y en este caso, como no las tiene respecto al presidente, las tiene respecto del Congreso. Para ver si entendí bien, profesor, entonces esto quiere decir no necesariamente de que si el tribunal, por ejemplo, no admite este recurso, el tema vaya a quedar sin sanción, sino que lo que se está diciendo es que esas sanciones corren por otro camino, ya sea a través del Así es. presidente de la República o del Congreso. Así es. Es decir, en esta idea, las constituciones funcionan bajo una lógica que se llama freno y contrapeso, que entre los poderes se equilibran y se van controlando. Por lo tanto, quien corresponde que controle al presidente de la República en estos temas es el Congreso Nacional, y le establece una herramienta que es la acusación constitucional. Ese es el diseño, al menos, que la Constitución vigente tiene. Ujú. Ahora, profesor, pasando al caso de la senadora Isabel Allende, porque efectivamente ahí pareciera ser que la situación está más, entre comillas, compleja para por lo menos lo que se busca por parte de quienes presentaron este recurso de destitución. ¿Cómo ve el panorama? Porque efectivamente, y es algo que hasta el día de hoy llama mucho la atención, que se haya avanzado tanto en un proceso que a todas luces, por lo menos daba señales de alerta respecto de que algo se podría cuestionar o algo se podría impugnar del propio proceso. Sí, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una, que es competente el tribunal para conocer de esta situación, y en eso ya está fuera de duda, pero después uno tiene que entrar al fondo del asunto, que es si la senadora infraccionó esta prohibición constitucional. Y ahí no es tan fácil como algunas personas hacen creer. ¿Por qué razón? Porque voy a poner un ejemplo que espero que se entienda. Si ellos hubiesen donado la casa y no vendido, la donación es un contrato. Y la Constitución establece que se prohíbe todo contrato con el Estado. Por lo tanto, nadie diría hoy día, en un sentido, decía, bueno, qué bueno que donaron, pero nadie concluiría que hubo una infracción. ¿Ok? Por lo tanto, no todo contrato constituye una infracción a la Constitución. Tanto así que el tribunal en el año 2017 dijo que los contratos de préstamo de dinero que hacía Banco Estado, órgano del Estado, contrato con el Estado, para los candidatos no era uno de aquellos contratos prohibidos. ¿Okay? Por lo tanto, no todo contrato es una infracción a la Constitución. Punto uno. ¿Por qué lo digo? Porque la frase pareciera tender a que todo contrato celebrado con el Estado hace cesar en el cargo. Y después, por lo tanto, el tribunal tiene que examinar si la senadora infraccionó la norma de acuerdo a la finalidad de la norma. ¿Y cuál es la finalidad de la norma? Evitar la influencia de aquellos que tienen situaciones de poder para suscribir contratos con el Estado. Es decir, si se vulneró o no la probidad, el interés general del Estado versus su interés particular. Por lo tanto, tendrá que examinar si la senadora en el curso de la contratación se vulneró o no esa idea que está detrás, que es evitar estos conflictos de interés entre los tomadores de decisiones y los contratos suscritos. ¿Cuál es el derrotero que sabemos hasta el día? No pueden aparecer que fue una idea del gobierno y que pasó distintos filtros dentro del gobierno, filtros jurídicos, estoy hablando. La senadora no es abogada, es socióloga. Por lo tanto, eventualmente, por lo que yo entiendo, porque no estoy metido en la causa, pero lo que uno puede ver de la información pública, ella ha declarado o ha mostrado que confió en el criterio jurídico de las distintas instancias del gobierno. Por lo tanto, aparentemente pareciera ser que esa decisión se toma sabiendo que había una norma constitucional, pero la lectura o interpretación que se hizo de eso era que no se infraccionaba. Por lo tanto, entre comillas, hay una buena fe, hasta ahora, a menos que se pruebe lo contrario, en la contratación. ¿Por qué lo digo? Porque el tribunal existe lo que se llama como un método jurídico, que tiene que examinar la norma, el contrato, ver si se vulneró o no el sentido o finalidad de la norma y ahí concluir. Por lo tanto, no es que solamente haya suscrito el contrato y uno diga, ok, tiene que cesar en el cargo. No funciona así, y yo creo que eso es lo que va a examinar el tribunal. Por lo tanto, se requiere que los requirentes presenten pruebas, por llamarlo de alguna manera, en que acrediten que ella estaba de mala fe, que quiso enriquecerse, que quiso infraccionar este interés general que custodia la norma para beneficiarse personalmente. Y eso es lo que va el centro de la discusión en el tribunal. Profesor, el hecho de que este
contrato, por así decirlo, no haya llegado o esta promesa de compra-venta no se haya concretado, que se haya quedado en la promesa. ¿Puede servir de atenuante a la senadora o no necesariamente? A mi juicio sí, porque cuando uno vela por su interés particular por sobre el Estado, le tiene que causar un perjuicio al Estado. Y entre esos tipos de perjuicios, según el tipo de contrato, en este caso sería uno económico, porque es el Estado que tendría que desembolsar dinero para pagarle a un particular, en este caso a una senadora. Por lo tanto, junto con examinar que la persona, en este caso la senadora, no estuvo de mala fe respecto del contrato, también es importante saber si se causó un perjuicio al Estado o no. Y como el contrato no se concluyó, uno puede decir, ok, claramente no hay perjuicio y por lo tanto es un examen, un elemento que el tribunal tiene que evaluar, como tú dices, como si fuera una especie de atenuante respecto de la situación, porque le permitiría eventualmente concluir que no se infraccionó la norma. Ahora, si no lo considera y solo considera el hecho del contrato, ya, pero lo veo muy difícil porque hay que recordar que en los casos anteriores nunca el tribunal ha declarado cesación del cargo de un parlamentario. Siempre es deferente con el principio democrático. Y por lo tanto, ¿cómo es coherente lo que está pasando con el principio democrático, es decir, con los votos que las personas otorgaron? Examinar esta buena fe, examinar si se cumple o se infracciona la finalidad, ver si hubo perjuicio respecto del Estado, en este caso económico, y si se concluye que no hay infracción, y pareciera que eso opera, por lo tanto, como un atenuante a la situación. Por último, profesor, este proceso, ¿no? Esta voluntad o esta intención de avanzar en esta compraventa, ¿usted cree que se pudo haber detenido en alguno de los filtros que pasó en distintas divisiones jurídicas o a primera vista no habían indicios de que esto pudiese provocar lo que finalmente terminó provocando? Yo creo que era el criterio prudencial jurídico inhibía la suscripción del contrato. Es decir, las instancias jurídicas pertinentes, si esto fue conversado en algún momento, uno tiene que contener un poco el impulso. Pareciera ser que hubo más ganas de llevarlo a cabo, del de contener y eventual, independiente, porque lo que hay ahí es una interpretación de que no habría infracción. Por lo tanto, ya había un espacio de duda jurídica en las instancias del gobierno. Eso es lo que da la información pública, que en el fondo ellos quisieron entender que no había una infracción a la norma, pero yo creo que en estos casos, cuando son complejos, más vale una contención prudencial más que una voluntad de avanzar. Profesor Tomás Jordán, académico de la Universidad Alberto Hurtado, abogado constitucionalista, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido con nosotros para conversar con este tema y le vamos a pedir ayuda seguramente a futuro para analizar este y otros casos. Que esté muy bien, que tenga un buen día. Que esté muy bien, buen día para ti también. Gracias. Adiós. Ahí estaba entonces conversando con nosotros el abogado Tomás Jordán. Recordarles que mañana entonces el Tribunal Constitucional debiera revisar este nuevo recurso de inhabilidad que en este caso se presentó en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández. Esto va en paralelo respecto de otros recursos de destitución, en este caso, que se presentaron en contra de la senadora del Partido Socialista, hija del expresidente Isabel Allende. 9:54. Con esta conversación despedimos esta primera edición de Radioanálisis. Gracias por habernos acompañado durante esta mañana. Siga junto a nosotros porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo a los micrófonos de Radio Universidad de Chile y todas nuestras plataformas, por cierto, pero si nos sintoniza a través del canal de televisión Uchile TV y de la red de radios que piensan, acompañen también la programación que tienen preparada para el día de hoy. Más noticias en nuestros boletines informativos a las 13 horas en la segunda edición de Radioanálisis junto a Diana Porras y por supuesto también en todas nuestras plataformas en internet. Gracias a todo el equipo, nos reencontramos mañana. Un abrazo. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Primera Edición de Radioanálisis,